Pues seguimos estudiando nuestras series de temas. Vamos a la mitad de algunos temas importantes o relevantes para nosotros como creyentes, como cristianos. Y la semana pasada hablamos acerca del dolor, del sufrimiento. Pero el día de hoy quiero ver la perspectiva distinta a esto. Y el tema que estaba estudiando, meditando para esta semana, cómo podíamos complementar lo que veníamos escuchando, es acerca de la pasión. Cuando nuestra pasión por Dios se ha ido. ¿Y por qué? Ustedes ya han entendido y saben que en esta semana nosotros hemos estado orando por muchas personas que han estado enfermas, que tristemente y alegremente también están en la presencia de nuestro Dios. Ustedes conocen gente que están pasando por un momento difícil, ¿no? También estuvimos orando por el papá de Noli, Enrique Rosas, que gracias a Dios salió bien. Pero eran momentos de incertidumbre, eran momentos de dolor. Y quizás en medio de esos momentos nuestra esperanza sea ¿qué? Debilitada. A veces pensamos que cuando hay un problema tras problema, en ese momento Dios está ¿qué? Lejano. Hay un libro muy bueno que se llama Dios no parpadea. A veces pensamos que en algún instante, ¿no? Es como si yo dejara a Sofi ahorita que se fuera ahí a la calle y de repente, ¿dónde está Sofi? Tengo que irla a buscar porque se me olvidó que tenía ¿qué? Que tenía una hija. Y a veces pensamos que Dios es así con nosotros, que en nuestro dolor, que en las circunstancias difíciles, Dios ¿qué? Parpadeó. Y en ese momento algo sucedió que estuvimos mal. Nos sentimos sin esperanza. A veces pensamos que en el dolor Dios está lejano y en ese momento nuestra razón se nubla y nuestra relación con Dios empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo. Y si estoy sufriendo y estoy pasando por momentos difíciles de dolor, siento a Dios ¿qué? Lejano. Y mientras más y más siento a Dios lejano y lejano, mi amor, mi pasión hacia Él se va ¿qué? Se va a enfriar. Y entonces las cosas empiezan a salir mal. Y el día de hoy vamos a ver una historia que quizás ustedes ya han escuchado muchísimas veces, pero que necesitamos escucharla, volverla a repetir y analizar una vez más. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo de Israel era lo mismo. ¿Cuántas veces Dios les tuvo que repetir lo que tenían que hacer? Les dio una ley, después les dio la repetición de la ley, que eso es Deuteronomio, después les mandó profetas. ¿Y qué hacía el pueblo? Se les olvidaba, pasaban 2 generaciones y volvían a hacer lo que querían. Entonces el día de hoy vamos a ver una historia que habla de eso, de la pasión hacia Dios, de mi amor, de mi servicio hacia Dios. Y si yo les preguntara ¿qué personaje de la Biblia ustedes escogerían para hablar acerca de un amor apasionado hacia Dios? ¿A quién escogerían? Ok, muy bien. Es la fácil. ¿A quién más? Lucas. ¿Por qué Lucas? Tú viendo mi sermón, ¿no? No, Lucas no. Sí, espió. Luego dijo Lucas. ¿Quién más? ¿A quién escogerían para hablar acerca de un amor pasional, de un servicio grande hacia Dios? A David, ok, ese es el otro personaje común. ¿A quién más? ¿A quién? A Job, ok. Daniel, o sea, se ve que sí saben de personajes, ¿no? Pero no, a ninguno de ellos. Quiero que por favor me ayuden buscando en su Biblia Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50. Esta es la forma, esta es la clave en cómo nosotros, después del dolor, podemos volver a tener o a recuperar esa pasión por Dios. Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Lucas capítulo 7. Es una historia muy hermosa, es una historia muy conocida, que nos habla de 2 personas que su pensamiento hacia Dios
estaban entre sí, era un contraste, era un choque de ideas. Miren lo que dice el versículo, vamos a leerlo y después orar. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vamos a ver. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que prepares y dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra, lo que quieres decirnos el día de hoy, Señor. Que a pesar del dolor, del sufrimiento, de las tribulaciones, de las pérdidas, del duelo, Señor, nuestra pasión sigue ardiendo por ti, Padre Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Te entregamos este tiempo y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús estaba iniciando su ministerio y estaba haciendo muchos milagros. Y el Señor Jesús era como un político. Hay mucha gente que lo ama, pero había mucha gente que también que lo odiaba. Era como quizás el América, ¿no? O lo amas o lo odias. Era como cualquier personaje de la farándula, alguna estrella que te puede caer bien o te puede caer mal. Pero algo interesante es que la gente daba todo para seguirlo, pero también la gente estaba haciendo todo ¿para qué? Para matarlo. Y en ese momento en donde el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio, llega una persona, pero no es una persona común y corriente, es un fariseo. Quiere decir 2 cosas: que era de alto honor y que era una persona que muy cabecita, sabía de la ley de Dios. Se acerca y le pide a Jesús que coma con él. Ahora, en nuestro lenguaje, a veces leerlo desde el español cuesta trabajo por la intención que el autor le quiere dar a las palabras. Pero la palabra no nada más es pedir a Jesús. Literalmente el fariseo le estaba rogando. Es como un niño cuando te está pidiendo que quiere un juguete, un dulce, te jala el pantalón y dice quiero. Ahora Sophie le ha dado por decir mío. Y cualquier cosa mío. Y mío. Y esto mío. Y papá, mío. Y los arándanos que le cantan, mío. ¿Y te quieres bañar? Ahí no dice mío. Ahí no. Esa es la palabra que está ocupando el fariseo en este momento. Le está clamando, le está pidiendo, le está rogando, le está jalando el pantalón a Jesús para que comieran con él. Y entonces el Señor Jesús, buena onda, el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, buscando amar y salvar a lo que estaba perdido, entra a la casa. Pero algo chistoso que nos dice el texto es que entra e inmediatamente se sienta a la mesa. Recordemos que los judíos no tenían mesa. Está aquí haciendo un uso del lenguaje para referirse que estaban ¿qué? Sentados y se reclinaban para poder comer. Entonces inmediatamente llegan a la mesa.
cuando una persona, aquí nosotros invitamos a quien caiga, nosotros invitamos a quien nos cae bien o a alguien que queremos quedar bien con ellos. En el mundo antiguo solamente se invitaban a las casas las personas cercanas, personas que había mucha comunión, que había mucha relación, y cuando llegaban a las casas ellos caminaban muchísimo. Lo vimos en la predicación acerca del lavamiento de los pies. Si era una persona de alto honor, tú le lavabas los pies, o si tenías tu lana, tenías a siervos, a criados que le lavaban los pies. En ese momento, en esa época, en esa condición geográfica, hacía mucho calor. Era un desierto, están en un desierto, es Palestina. Y ellos llegaban, y cuando llegaban, quien te estaba invitando por hospitalidad te tenía que ofrecer un aceite. Era un aceite muy barato, era un ungüento muy barato, que te lo echabas en la cabeza para que tú sintieras, pues, como alivio, ¿no?, de tanto sol. Y después de eso, algo era muy común, o era muy común en el uso judío, que cuando llegabas te recibían con un beso. Ahora, esto nada más era con hombres, curiosamente, porque las mujeres no lo hacían. Era una tradición, una cuestión de hombres. Llegabas y se daban un beso en la mejilla. Eso era cuando alguien te estaba invitando y cuando tú sentías que esa persona estaba disfrutando de tu compañía. Si no, no te invitaban. Pero algo interesante es que esta persona le ruega a Jesús que entre a su casa, e inmediatamente, ¿cuál es la escena? Se sienta Jesús a la mesa. Se sienta Jesús a la mesa. Este fariseo fue sumamente descortés, y aparte se nos dice que se llama Simón. Fue sumamente descortés al no darle nada a Jesús para que tuviera, ¿qué? Comodidad, descanso. Entonces le dice: oye, ven a mi casa, pero ¿sabes qué? Imagínense, no sé si les ha pasado, pero no lo hagan. Si no hay alguien que no quieren invitar a su casa, pues no lo inviten. Pero si imagínense que les dicen: oigan, vamos a celebrar un cumpleaños. Y cuando llegan, está todo así diseñado, cada uno tiene su lugar, y de repente invité a Moy. Dije: no me queda bien, pero no le pongo silla. No tiene plato. Y le digo: oye, ¿no trajiste tu plato, Moy? ¿No trajiste tu silla? ¿Cómo ustedes se sentirían? Muy mal. Pues se agarran sus cosas y ¿qué? Se van. ¿Por qué? Porque no son dignos de estar ahí. O sea, la gente no los quiere ahí. Sin embargo, el Señor Jesús entra y se sienta a la mesa. Pero dice el versículo 37 que había en la ciudad una mujer que era, ¿qué? Pecadora. Ahora, esta palabra es muy interesante cómo lo ocupa Lucas, pero está hablando acerca de prostitución. O sea, esta mujer era una prostituta. Había en la ciudad, y más adelante les voy a decir el por qué. La mayoría de los eruditos piensan, y yo estoy de acuerdo en que sí era una prostituta. Era pecadora, dice el texto, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, entra y trae un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Vean el contraste: un hombre descortés que lo invita, que no le da nada para que sintiera alivio. Viene una mujer, y vean los elementos. Una mujer, era una mujer prostituta, entrando en la casa ¿de quién? De un fariseo, sin invitación. Inmediatamente llega, se postra a los pies del Señor Jesús y empieza ¿qué? A llorar. Hagan de cuenta que esta mujer, piensen ustedes en algún oso que hayan hecho en toda su vida. Y ese oso que por ustedes dicen: no, ¿qué oso? O sea, espero que no haya quedado grabado. Multiplíquenlo como por 100,000. Esta mujer no tenía una palabra que me encanta en este texto: no tenía vergüenza de nada. Ella era una mujer prostituta, entrando a la casa de un fariseo sin invitación, e inmediatamente llegando, postrándose a los pies de un rabino. O sea, por donde ustedes lo vean, eso estaba mal, según para ese momento, para esa sociedad.
¿Y qué hace esta mujer? Lleva un frasquito. Y dice el texto que se postra ahí con el Señor Jesús y empieza a llorar y comienza a regar sus pies con lágrimas y los secaba. No sé si ustedes tienen alguna otra versión de la Biblia, pero ¿qué palabra ocupa cuando dice regar sus pies con lágrimas? ¿Alguien que tenga alguna otra versión? ¿Qué palabra está ocupando ahí? ¿Qué dice en sus versiones? ¿Qué dice en sus versiones? Lucas 7, 38. Que no sea, yo estoy leyendo NBLA. ¿Qué dice? ¿Alguna otra versión que tenga? Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. También dice regar. ¿Alguna otra versión dice otro verbo? Bañaba. Ninguna traducción alcanza a ser precisa o exacta. La palabra que está ocupando Lucas es lluvia. Esta mujer estaba llorando tanto que estaba literalmente sacando lágrimas como si estuviera lloviendo. ¿Alguna vez ustedes se han quedado dormidos de tanto llorar? Multiplíquenlo por mí. Esta mujer no tenía vergüenza. Esta mujer, todas sus emociones estaban centradas en el Señor Jesús, y esta mujer estaba dando todo lo que ella era, lo que ella sentía con el Señor Jesús. Imagínense lo que pensaba Simón y algunos de sus amigos fariseos. Más adelante vamos a ver su actitud. Pero esta mujer llega, llora tanto que comienza a caer sus lágrimas en los pies del Señor Jesús. Y llora tanto que los limpia. Y ella, porque no sabe cómo reaccionar a ese momento, agarra su cabello y los empieza a ¿qué? ¿Qué empieza a hacer con su cabello? A secar los pies de Jesús. Yo les quiero preguntar a las hermanas, ¿qué tan valioso es su cabello? ¿Qué tan importante es su cabello para ustedes? Mucho, ¿no? Actualmente se lo pintan, no se lo pintan. Se lo dejan corto, se lo dejan largo. Se pueden hacer un sinfín de peinados. En este momento el cabello era algo importante para nosotros. Pero en el tiempo del Señor Jesús, el cabello, al contrario, como se cree ahora, era una vergüenza. Las mujeres lo tenían que llevar recogido. De hecho, yo tengo una amiga, una conocida que está en Jordania, y ella dice que no puede salir a la calle con el cabello suelto y mojado. Es un mega sacrilegio. Porque piensa que es una prostituta. O sea, la gente piensa que ella es una prostituta. Entonces, en este momento, en este tiempo, esta mujer está llorando demasiado. Sus sentimientos, sus emociones están centradas en el Señor Jesús. ¿Y qué hace? Ve que con sus lágrimas está limpiando los pies del Señor Jesús y trata de hacer un gesto para que el Señor Jesús esté bien, no esté tranquilo, esté cómodo. Y se suelta el cabello y los empieza ¿a qué? A secar. No le importó que los que estuvieran ahí que le estuvieran juzgando todavía más. Limpia el cabello, limpia los pies con su cabello. Pero eso, ahí no acaba la historia, ahí no acaba esta mujer. Besaba sus pies y los ungía ¿con qué? Esta palabra, y esto es algo muy interesante, hermanos, y si ustedes anotan algo en su Biblia, es muy bueno que lo subrayen, que lo encierren. Dice el texto que ella besaba sus pies. Besaba sus pies. Ya habíamos hablado, ya habíamos dicho que aquí en China y en cualquier parte de época o de tiempo, los pies nunca han sido bonitos. Nunca. Entonces estos eran unos pies polvosos del Señor Jesús que no le habían dado agua para limpiarse, nada para poderse sacar, limpiar todo lo que tenía en sus pies. La mujer empieza a llorar, empieza a limpiar con su cabello y con sus lágrimas los pies del Señor Jesús y los empieza a besar. Esta palabra besar aparece en otra ocasión en los evangelios.
Y me encanta porque ya no vuelve a aparecer esta palabra de besar. Esta palabra aparece con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre lo estaba ¿qué? Esperando. Pero ¿cómo recibe al hijo? ¿Recuerdan qué dice el texto? Llega el hijo quiere hablar y el padre lo interrumpe. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza y lo besa. Esa palabra de besar aparece en la parábola del hijo pródigo y habla de una intensidad. Esta mujer no estaba dando besos de piquito a los pies del Señor Jesús. No estaba parando de besar lo mismo que hizo el padre con el hijo pródigo. Las cosas que encontramos aquí en la Biblia, la estructura de las palabras, la estructura de las oraciones, no están al azar. ¿Cómo se conecta esta historia con el hijo pródigo? Esta mujer no paraba de besar los pies del Señor Jesús, como el padre no dejaba de besar a su hijo, que estaba perdido y había que regresar. Entonces esta mujer besaba intensamente al Señor Jesús y no le importaba lo que otros estuvieran diciendo, porque ella estaba mostrando ¿qué? Una pasión por el Mesías, pasión por el Maestro. Y esto no termina. Y esto es algo de lo que más me impacta. Lo unge con un ¿qué? Lo unge con un perfume. En el mundo antiguo, las mujeres que les habían dado carta de divorcio o que sus esposos habían fallecido, esas mujeres no trabajaban. Esas mujeres no trabajaban y quedaban ¿qué? Desprovistas. Las mujeres que tenían o eran viudas o se habían divorciado de alguien quedaban desprovistas, y la mayoría de ellas, para sobrevivir, tenían que caer ¿en qué? En la prostitución. Pero algo que me encanta y que me impacta mucho de esta mujer, y por eso debemos de hablar y estudiar este texto para hablar acerca de la pasión hacia Dios, del amor que nosotros tenemos. Esta mujer llevó un frasco de lo último que ella tenía. Ella estaba derramando en los pies del Señor Jesús su sobrevivencia. Ella, quizás el día de mañana, no iba a tener que comer. Era lo último que le quedaba. Y sin embargo, no le importó, porque dice el texto que derrama y empieza a ungir al Señor Jesús. Una mujer sola, una mujer desprovista, estaba entregando todo al Señor Jesús. No le importaba si el día de mañana no iba a tener que comer. No sé cuántos de ustedes se conectaron en la semana, pero a mí me impactó mucho cómo Dani se conectó con su respirador. Y cuando estaba estudiando este texto, estaba diciendo, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero me impactó muchísimo. Ella con el respirador estaba conectada. ¿Cuántos de nosotros que tenemos todo, nos cuesta trabajo entregar todo a Dios? Porque pensamos que en algún momento Dios nos va a dejar desprovistos. Y esta mujer entregó todo al Señor Jesús. Pero lo que más me impacta es la actitud del fariseo. Versículo 39, pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, vean cómo dice, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Nosotros en ocasiones vamos a ver gente que su servicio a Dios es distinto, que esa gente es emotiva, cómo canta, cómo se expresa a Dios, cómo ora, y la gente a veces juzga las formas.
Y a veces somos nosotros como Simón. Esta mujer estaba dando ahí todo lo que Simón no le dio al Señor Jesús. Y le estaba juzgando de que era una pecadora. Y estaba poniendo en duda la sabiduría y la clase de persona que era el Señor Jesús. Porque dice, si este fuera profeta, sabía que esta mujer que le está tocando es pecadora. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo salir del dolor de los momentos difíciles y volver a conectar con Dios, porque se nos olvida quién es Él. Esta persona, Simón, teniendo toda clase de conocimiento, en ese momento en donde tenía que aplicar las cosas, no lo hizo. Y estaba juzgando a esta mujer. Y me encanta porque el fariseo está hablando para sí, dice Lucas. Y el Señor Jesús, en su omnisciencia, a la hora de saber todo, le dice, oye Simón, tengo algo que decirte. Y Simón, emocionado, dice, sí, di maestro. Todavía le dice maestro, le contestó. Y después el Señor Jesús va a contar una historia que nos habla del Evangelio, que nos habla de cómo Dios nos ama y nos busca. Porque miren cómo dice Simón que cómo estaba permitiendo que una mujer pecadora lo tocara. ¿Cómo es que la mujer de flujo de sangre se sanó después de 12 años? ¿Recuerdan esa historia? El Señor Jesús iba caminando y ¿qué pasó? Lo tocó. Las personas más vulnerables, las personas que necesitaban a este Salvador, siempre lo tocaban. Y la gente pensaba que esas personas eran pecadoras, eran inmundas. En la cruz, el Señor Jesús estaba cargando todo el peso del pecado. Dice la Biblia que era maldito el que estaba siendo crucificado en algún momento. Entonces el Señor Jesús, en un punto de la historia, estaba haciendo ¿qué? Inmundo, por dejarse tocar, por dejarse morir a favor de ¿quiénes? De nosotros, los que necesitábamos de Él. Y por eso le cuenta esta historia. Mira, Simón, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Le cuento una historia muy sencilla de 2 personas que debían algo. Un denario era el trabajo de un día. Una persona le debía 500 días de trabajo y otra persona le debía 50 días de trabajo. Pero lo interesante es que los 2 debían y los 2 no tenían con qué pagar. Eso ténganlo ahorita en la mente. Los 2 debían y los 2 no tenían con qué pagar. Pregunta el Señor Jesús, ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Y Simón dice, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dice, has juzgado correctamente. Los 2 estaban en igualdad de condición. Tanto Simón como la mujer que estaba ahí a los pies del Señor Jesucristo, los 2 eran ¿qué? Deudores. Pero uno se sentía que no necesitaba a Jesús y la mujer se sentía ¿qué? Indigna de estar ahí con el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús se voltea y le dice a la mujer, a Simón, señala a la mujer, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Cuál era la diferencia de la mujer y cuál era la diferencia de Simón? ¿Cómo es que conectamos nuestra pasión hacia Dios? Porque si nosotros nos sentimos perdonados,
si nosotros en verdad sentimos que Dios nos dio una nueva oportunidad, que habíamos fallado muchas veces, pero está ahí este Dios como un padre que está esperando a su hijo pródigo, que hizo lo que quiso con su vida y lo está recibiendo y lo está besando sin cesar. Esta mujer entonces se sentía perdonada demasiado y por eso no le importó vaciar ese perfume, lo único que tenía para sobrevivir, porque sabía que alguien la amaba y que la iba a cuidar. Pero Simón no sentía que necesitaba ser perdonado. Cuando nosotros salimos de momentos difíciles, de circunstancias dolorosas, lo primero que se ve mermado es nuestra relación con Dios. Y se enfría porque se nos olvida eso. ¿Qué tanto Dios nos ha perdonado? Ahí en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, Dios se está manifestando. Y la semana pasada vimos acerca de bendiciones del dolor y del sufrimiento. Vean la predicación, está en nuestro canal de YouTube. Hay bendiciones acerca del sufrimiento. Pero aparte de eso, nosotros para afrontar las situaciones necesitamos sentirnos perdonados para que entonces nuestro amor y nuestra pasión por el Señor Jesucristo no cambie. No cambie. Porque mucho ama quien se siente ¿qué? Muy perdonado. Muy perdonado. Termina el texto diciendo: entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te han sido ¿qué? Perdonados. A veces en los momentos difíciles sentimos, cuando estamos molestos, airados, frustrados, que Dios se está enojando con nosotros. A veces cuando dudamos de la misericordia, de la compasión de Dios, sentimos que ya no somos dignos de su amor, dignos de su presencia. Como yo me estoy alejando, entonces Dios siento que no me está buscando, que no está ahí, que ya no soy digno porque ya fallé, ya la regué, hice muchas cosas, me frustré, estuve airado con Él porque perdí algo, y entonces pienso que ya no soy digno de eso. Y el Señor Jesús le dice a la mujer, enfrente de todos: tus pecados han sido perdonados. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor Jesús a la mujer? Que no se te nuble tu mente, tu razón, tus emociones, tus sentimientos por tus circunstancias externas. Siempre recuerda quién soy yo. Aquel que da su vida, aquel que da esperanza, aquel que te está recibiendo con los brazos abiertos. Y entonces la gente empieza a decir: ¿y quién es este que hasta va a perdonar pecados? Y a Jesús no le importa, a la mujer tampoco le importa la situación, la circunstancia. Y miren cómo termina el Señor Jesús: tu fe te ha salvado. Vete ¿qué? Vete en paz. Nosotros no podemos tener una pasión por Dios, para servir, para reunirnos, para tener una comunicación con Él, si no nos sentimos perdonados y si estamos buscando la paz en otro lado. Si estamos buscando la paz, la comodidad en otro lado, siempre vamos a sentir que algo nos falta. Por eso el Señor Jesús le dice: mira, tú vete en paz. ¿Cómo el Señor Jesús le dice a esta mujer prostituta que ya no tiene nada para sobrevivir, que ya hizo el oso de su vida frente a los fariseos? ¿Cómo es que le dice vete en paz? Yo no lo entiendo. La gente no lo estaba entendiendo, la gente no lo está explicando, pero es algo que nosotros vemos en otro texto, que la paz que da Dios sobrepasa ¿qué? ¿Por qué queremos razonar todo? ¿Por qué queremos pensar todo? ¿Por qué queremos saber y entender cómo es que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas? Si su paz va a sobrepasar todo entendimiento y si su plan y su propósito va a sobrepasar cualquier entendimiento. Ayer que estaba leyendo la noticia de nuestro hermano Enrique, no sé cuántos de ustedes se sorprendieron. Hace 2 semanas estaba tomando clase conmigo los sábados
No lo entendemos. Sin embargo, esa familia, nosotros aquí y en cualquier momento, y en el pasado y en el futuro, podemos experimentar esa paz que sí sobrepasa todo entendimiento. Porque no está basada en personas que quizás nos fallen, que mueran o que cambien. Sino está basada esa paz, ese perdón, ese amor en una persona que no muere, en una persona que no cambia, y en una persona que no nos falla. Entonces, si nos sentimos amados, si nos sentimos perdonados, y si queremos esa paz que no la vamos a encontrar en ningún otro lado, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del duelo, mi pasión por Dios va a ser ¿qué? Igual o más grande. Porque esta mujer no tenía que hacer algo para recibir el amor de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados y vete en paz? Porque estaba llorando en sus pies. ¿Por eso? ¿Ustedes creen simplemente en que si nosotros ahorita tenemos cada semana alguna actividad y si venimos los 7 días a la semana a esa actividad, ya Dios nos va a amar más? ¿O está obligado a algo? No. El Señor Jesús amaba a esa mujer, pero esa mujer necesitaba confesar su necesidad ¿de qué? De perdón, de amor, de paz. Entonces esta mujer no iba a hacer nada, nada podía hacer para que el Señor Jesús la amara. El Señor Jesús ya la amaba, pero ella necesitaba confesar que necesitaba a ese Salvador, cosa que Simón no hizo. Y quiero terminar con 4 puntos para que nosotros podamos sentir este amor por Dios, esta pasión de la misma forma, a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando, viviendo. Número 1, si alguno de ustedes está cargando con algo y sienten que su pasión se ha ido, vuelve a analizar lo que Jesús ya hizo por ti. En el Antiguo Testamento la gente levantaba altares de piedra. ¿Para qué? Porque se veían bonito. Eran recordatorios de la fidelidad de Dios. A mí me gusta mucho marcar mi Biblia, escribir algo, poner una nota. Porque cuando yo regreso, yo digo, sí es cierto. Ahorita en diciembre, faltan unos 3-4 meses, se va a cumplir 1 año y tengo 2 pasajes que leí en ese momento, pero se va a cumplir 1 año de cuando Sofi se cayó, teniendo 1 mes, en donde no sabíamos si iba a vivir o no. Y entonces, en los momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, yo miro al pasado y veo cómo Dios fue tan grande y amoroso que digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy pensando esto? Si Él me ha mostrado su amor. Entonces, si estamos cargando con algo, necesitamos dejarlo, pero necesitamos recordar cuánto Dios nos ama y nos ha perdonado. Y así nosotros podemos entender que vamos a amar a Dios por lo que Él ya hizo, por lo que Él ya hizo, por lo que Él nos mostró como ejemplo. No nos acercamos y no tenemos pasión por Dios para ver si Él me voltea a ver. No, Él nos está viendo, nos está cuidando, y nuestra pasión y servicio hacia Dios es ¿qué? Una actitud de agradecimiento. Dani, en nuestra reunión de la oración, ella lo decía, yo quería conectarme para agradecer. Yo hasta 18 años después pude agradecer a Dios que me quitó a mi padre biológico. Las cosas que tenemos o las cosas que no tenemos, sí podemos agradecer a Dios. Porque me ha mostrado su amor, porque me ha mostrado su perdón. Número 2, la pasión por Dios, el amor que nosotros tenemos hacia Él, no viene por desear, curiosamente, pasión por Dios. No se trata de decir, quiero sabiduría, quiero pasión, Dios, échamela, mándamela. Yo he leído esta frase en muchas cosas, sobre todo para formar hábitos. No esperes a sentirte motivado.
Créanme, en momentos de dolor, cuando perdemos a alguien, a un ser querido, cuando sentimos que todo nos sale mal, nunca van a encontrar motivación. Por más que una persona se acerque y te diga, todo va a estar bien, ¿en qué te ayuda? ¿En qué esto? No vas a encontrar motivación. No te engañes. Tienes que ser, ¿qué? Disciplinado, constante. Si tú dices, está bien, creo que sí necesito renovar mi amor y mi pasión por Dios, porque siento que en algún momento, en alguna circunstancia difícil, esto se enfrió. Pues bueno, pues ahí te lo dejo, sale, gracias. Vale. Esfuérzate, lee, ora, sirve a tu iglesia, muéstrate bondadoso con otros, y empieza ¿a qué? A servir. Empieza a mostrar ese amor. Número 3. Y último, no juzgues las formas de las personas. No juzgues las formas de las personas. Tal vez hay gente que es más apasionada cuando canta y está un poco desafinada. No pasa nada. ¿Qué? A veces las guitarras de nosotros se desafinan. No pasa nada. Sí, necesitamos buscar excelencia, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacerlo bien. Pero a veces pensamos que estamos obligados a demostrar algo a la gente. Si hay gente o personas que les gusta más orar que leer, háganlo. Si les gusta más leer que orar, háganlo. Si les gusta aplaudir, háganlo. Si no quieren cantar audiblemente, háganlo. Cada uno tiene la forma en cómo vive su relación con Dios, pero nunca señalemos como Simón, mira esta persona. Mira. ¿Se imaginan que yo le estuviera diciendo a Arturo, ay, hermanito Arturo, ¿para qué anda comiendo? No me deja solo, yo ni sé poner su changarro, venga. Necesitamos ser compasivos, necesitamos de buscar una empatía, porque eso es lo que Cristo nos ha mostrado en nosotros. Y esto puede existir en otros lugares, en otros lados. Yo no estoy hablando por otras iglesias, por otras personas. Yo estoy hablando para nosotros, a ustedes, hacia mí. Nuestra iglesia es una familia en donde mostramos empatía y amor. Si no les gusta, hay muchas. Pero aquí no, porque es lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Así que no juzguemos. Y mostramos nuestro servicio y pasión por Dios, porque mucho, estoy seguro que mucho nos ha perdonado. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, Señor. Estamos también con un corazón triste por la situación que está viviendo la familia Luna, Señor, pero también, Padre Santo, aunque suene como una contradicción, nos gozamos que nuestro hermano Enrique ya no está sufriendo, que está en tu gloria, que está gozando de tu presencia, Señor. Pero mientras los que estamos aquí seguimos esforzándonos y seguimos cumpliendo el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor, te pedimos que mientras caminamos y avanzamos, renueves nuestra pasión, nuestro servicio, compromiso y amor hacia ti, Señor. Porque nos has perdonado, porque nos has dado oportunidades que nadie nos ha dado, porque tú das una paz que nada puede dar, y porque tú, Señor, nos estás esperando para abrazarnos, para besarnos, para decirnos como un padre que todo va a estar bien. Y en eso confiamos, Señor, que todo va a estar bien. Y que nuestro amor y nuestra pasión hacia ti, Señor, pueda crecer aún cuando todo se esté destrozando, cuando todo esté cayendo, Señor, por algunas circunstancias que estemos experimentando. Ayúdanos, Padre Santo. Recibe tu lado y la gloria, y todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús.